Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película Voice in Off. Comienzo a la rueda de prensa de sección oficial de la película La Voz en Off. Para ello tenemos con nosotros a su director, Cristian Jiménez, sus actrices Ingrid Isense y María Sibald, y los productores y productoras Augusto Mate, Julie Guillet y Nadia Tugensev, que lo que están deseando ya es escuchar su primera pregunta. Así que, por favor, ¿quién se anima? Primera pregunta. Sí, ahí en el centro, por favor. Hola, buenos días. Sí, adelante. ¿Se me oye? Sí. Sí. A mí me ha llamado la atención el uso todo el tiempo de Internet y del chat en la película. Quería saber si ha intencionado, si tenía algo que ver también para poner en contraposición los secretos que parece que hay ahí o la dificultad que tienen los personajes para hablar entre ellos. Hola. Sí, bueno, claro, Internet de alguna forma se caracteriza por la radical transparencia que ofrece en su mediación con el mundo si lo comparamos con los medios más tradicionales. Y en ese sentido quizá lo que tú estás diciendo tiene lógica, no es necesariamente algo que haya sido planteado en esos términos desde mi lado. Lo que sí me interesa mucho es el modo en que esta familia que vive en una ciudad de provincia, en el sur de Chile, y que en ese sentido es un contexto provinciano, al mismo tiempo conviven experiencias y situaciones que podríamos describir como contemporáneas o globales, que no necesariamente anulan todo eso tradicional o provinciano que existió ahí anteriormente, sino que se produce una convivencia que a menudo es contradictoria y esa contradicción o ese conflicto puede también ser cómico o dramático. ¿Más preguntas, por favor? Sí, allí. ¿Por qué eligió usted como personaje un Sikh con turbante, un personaje tan claramente identificado culturalmente? Tiene que ver con lo mismo que estaba mencionando recién de la existencia de lo que podríamos llamar experiencias más globales en un contexto provinciano. Es algo que más que una referencia cinéfila, como muchas personas me han preguntado, está vinculado con experiencias de la vida real que también sirvieron para inspiración en esta película. Y simplemente yo creo que habla del individualismo rampante que ofrece, digamos, un menú tan amplio de posibilidades que también en Valdivia, una ciudad que queda en el sur de Chile y que es una ciudad provinciana, es posible que alguien simplemente quiera llevar su vida de ese modo y se plantee no por cuna, por nacimiento, sino que por elección individual elegir un camino como ese. Y que evidentemente en este caso también ofrece posibilidades tanto dramáticas como cómicas para la historia. Buenos días, buenas tardes. Allá atrás. Quería saber un poco cómo surge esta película sobre un secreto a voces, es decir, un poco esa cualidad latinoamericana donde prácticamente todos sabemos todos, pero no queremos hablar de eso y siempre el cotilleo va alrededor del verdadero tema. Quería saber un poco de dónde emerge, si es un tema que también en la sociedad chilena siempre se está eludiendo o siempre va a cara con lo que sucede. Sí, yo creo que es algo muy chileno, efectivamente. A mí inicialmente me interesaba mucho trabajar sobre las relaciones al interior de la familia y los conflictos entre las generaciones por los distintos horizontes que a veces tienen poco espacio en común. Y
poco a poco, más que un tema de comunicación, incomunicación, o códigos en común, o códigos que no tienen nada en común, fui avanzando hasta ese lugar donde la presencia de secretos fue tomando más protagonismo, donde más que simplemente un tema de doble estándar o de no confrontar un problema, tiene que ver con no nombrarlo, literalmente, con no poner ciertos acontecimientos en el terreno de la palabra, que generalmente tiene que ver con que hay alguien que activamente empuja un acontecimiento hacia una zona que podríamos llamar de silencio. Y cuando esos acontecimientos entran en ese espacio, no necesariamente dejan de estar presentes, dejan de estar vivos y dejan de producir tanto dolor como perturbación. Y en ese sentido, la presencia de estos secretos, la presencia de algo palpable, latente, pero que no se entiende y que nunca tal vez termina de capturarse del todo, se fue convirtiendo en la vida en que yo mismo investigué y entendí de lo que se trataba la película, algo que cobró todo este protagonismo que tiene en la película que ustedes vieron. Ahí atrás al fondo. Hola, en un momento de la película dice el personaje del padre que hay muchas actrices que son muy malas, pero que ganan un montón de plata. Estaba pensando en alguien en particular, porque yo aquí, por lo menos, la idea que tengo no es en Chile o en Hollywood, pero aquí yo creo que los actores están bastante regular pagados. Sí, bueno, no voy a decir nombres, pero sí, es un pequeño chiste. En el fondo también está diciendo, tampoco necesariamente hay que ser un gran actor para ganar mucho dinero. En general en Chile los actores que ganan mucho dinero son actores que trabajan en telenovelas, en teleseries. Pero sí, la mayoría de los actores, como es el caso de Sofía, el personaje en nuestra película, a veces tienen grandes dificultades y no todos realmente logran ganarse la vida con lo que saben hacer. Pero sí, es un pequeño chiste privado, pero no voy a decir nombres. ¿Qué tal, Cristian? Felicitaciones, la verdad, por la película. Muchas gracias. Yo pertenezco a un medio de Córdoba, de Argentina. Y siempre me llama mucho la atención cuando estoy viendo una película y por momentos pienso, me olvido que estoy viendo una película en realidad. Me impactó mucho la relación entre las dos principales actrices en su rol de hermanas. Me pareció que lo hicieron como si hubieran sido hermanas realmente. Quería preguntar acerca de cómo fue ese trabajo actoral y si hubo una dirección de actores atrás de eso, si le hiciste vos o si tuviste una mano extra, y a nivel actoral cada una de ustedes, ¿cómo lo resolvieron ese rol? Sí, bueno, yo dirigía a los actores, creo que es uno de los lugares donde siempre el director es el que tiene que tener el control. El único aspecto en el cual tuve ayuda fue el tema de los niños, que era bastante intenso y exigente el interior de la película, y ahí tuve ayuda, pero en todo lo demás me las batí solo. Hubo un trabajo de investigación fuerte con hermanas cuando estaba escribiendo, y después en el momento de trabajar, más que nada conversamos, no ensayamos demasiado, pero sí ellas tuvieron muchas clases de tenis, y el tenis fueron los ensayos. Sí, eso voy a decir yo. Nosotros no sabíamos jugar tenis, entonces nuestro primer acercamiento a los personajes fue en el entrenamiento. Y ahí nos conocimos en realidad, porque nosotras no habíamos trabajado nunca juntas. Y justamente como estábamos ya trabajando los puntos que iban a estar en la película, la relación se fue construyendo en la cancha de tenis. Y eso fue una ayuda para construir los personajes. Y otra cosa importante para mí, creo que esa complicidad que tenemos en la película es porque estuvimos un mes entero grabando fuera de nuestras casas, estuvimos en Valdivia, y de alguna manera tienes que generar relaciones tú como persona, estando todos los actores juntos en este hotel o qué sé yo dónde, entonces se generó una amistad de alguna forma. Y fue porque estábamos lejos de nuestra casa y no teníamos con quién más conversar que con nosotras mismas, entonces creo que se generó algo más intenso. Y cuando jugaban tenis ya competían, Peleábamos. querían ganar, se pusieron infantiles, ocurrió todo eso que Y tenía que ocurrir. opinaban sobre cómo educaba a mis hijos fuera del set. Sí.
¿Alguna pregunta? Sí. Me gustaría que hablara un poco sobre la producción. ¿Se le ha costado reunir el dinero para la película? ¿Cómo ha sido el proceso? Le cedo la palabra a los productores, yo creo, en este campo. Pero sí, bueno, nunca es fácil levantar una película, menos en Chile. Exactamente. Tomándole la palabra a Cristian, levantar una película en Chile es bastante difícil. Los fondos son escasos, las oportunidades de presentar fondos son muy difíciles y muy pocas anualmente. Específicamente para esta película no tuvimos el apoyo del Consejo de la Cultura, sino que tuvimos el apoyo del Consejo Nacional de Televisión. O sea, esta película en Chile como financiamiento se podría conseguir como un telefilm, más que un film para cine, a nivel de fondos públicos que nos apoyaron. Y por el lado, de hecho, la película recibió financiamiento extranjero antes de recibir financiamiento chileno, que habla de lo interesante que es el sistema de financiamiento chileno en este minuto. Yo creo que Julie y Nadia pueden hablar de cómo fue conseguir financiamiento en su territorio también. Podemos decir que tenemos una locura enorme en Francia con el CNC y Christian tuvo el l'aide au cinéma du monde en el CNC, para el cine. Pero después de eso fue difícil. Arte, le gustaba mucho la película Olivier Père, pero hay una comisión y al final no tuve arte. Entonces fue una muy grande decepción y no pagamos con la Sofica, con otro tipo de plata en Francia. Son muy poco, en realidad. Pero Sí, gracias al CNC. En este sentido, a mí me gustaría preguntarle sobre la iniciativa Cine en Construcción del Festival de San Sebastián y el de Toulouse. Creo que La Voz en Off estuvo en Cine en Construcción en Toulouse. Es interesante este tipo de iniciativas para los productores y, por supuesto, para los cineastas. Incluso desde el punto de vista creativo también es interesante, porque es un momento en que las películas están a medio camino y la posibilidad de tener una presentación ante un público de industria a menudo permite tener una devolución que es interesante de cara a la conclusión de la película. Yeah, but the timing is always a bit difficult. Pero es difícil hacer el timing con estas cosas. Te registras o te seleccionan y luego no sabes en qué etapa, en qué momento te topas cuando muestras la película. Lo hemos mostrado un poco verde la película en Toulouse, pero aún así ha surgido el interés una vez vista y luego hemos tenido 2 meses más de montaje. Así, imagínate cuál ha sido el aspecto cuando lo mostramos entonces y qué aspecto tiene ahora. Totalmente. Aquí rápidamente. Just one moment, please, for the translation. Yeah. Podemos hablar de manera más artística acerca de la razón por la cual continúas trabajando con Christian, porque no es la primera película que habéis hecho juntos. Así que, ¿qué es lo que os mantiene juntos? Le conocimos a Christian en Tokio con la primera película que produjimos con Reland International, con Nadia, 8 Times Up, y estaba con Ilusiones Ópticas. Y 2009, sí, 2008, y luego hicimos Bonsai por su humor, y eso es lo que nos encanta en Christian, su sentido del humor, desde lo que trata él. A veces es muy oscuro, pero siempre hay humor en su trabajo. ¿Puedo decirlo así? Y vamos a seguir trabajando juntos. Oh, sí. Vamos a hacer otra película. Quizás tenemos un par de proyectos. Por lo menos uno. Tenemos un trato. Hay un trato que estamos haciendo en el momento. Estamos negociando y vamos a ver a ver si lo que vemos ahora, arte nos dará mucho más dinero para financiarlo. Pero a nivel artístico y todo acerca de Christian es lo que nos encanta más que nada. Hola, buenos días. Me ha encantado la película. De hecho, tenía una frescura que ahora veo a las actrices y me cuesta pensar que son otras personas.
Quería preguntar en concreto el punto ese un poco sadomasoquista, el mundo de los niños, porque yo he barajado, según estaba viendo, diferentes interpretaciones. Me gustaría saber, desde la parte de la dirección, cuál es la intención que se quiere hacer con ese punto un poco osado, un poco malo, de la hermana, el hermano. Por lo menos mis recuerdos infantiles, cuando uno es chico, a veces hay bastante violencia dando vueltas, los niños pueden ser bastante crueles. Y a mí me interesaba de alguna forma que esa relación un poco intensa que existe entre los hermanos fuese un poco como un contrapunto de la relación adulta que estamos viendo entre hermanos y que evidentemente tiene otro tono cuando ya la gente está, digamos, en su vida adulta, pero donde uno puede eventualmente como imaginar cómo pudo ser esa relación con anterioridad. Muchas de esas escenas están directamente inspiradas en algunos recuerdos infantiles o recuerdos de gente cercana al interior de nuestra familia. Para mí era muy importante que esas escenas fuesen creíbles, fuesen realistas. A veces pasa que vemos películas donde todo el mundo actúa increíble y los niños no lo hacen tan bien. Y por eso hubo un énfasis muy especial en el trabajo con ellos. Maite Neira, la niña que hace a Alicia, es una actriz que tiene mucha experiencia, con la que yo colaboré 2 años en una serie de televisión. Y para Lucas hicimos una búsqueda en Valdivia, en la ciudad, para que pudiera volver todos los días a su casa. Probamos a algo así como 60 niños. Y bueno, es un talento natural increíble, un niño de 4 años, cuando hicimos la película, que se comportó como un profesional, que se comportó realmente como un profesional en el transcurso del rodaje. Y sí, eso. Creo que hay algo de esa violencia que puede en algún momento parecer un poco fuerte, para mí era importante y tiene que ver un poco con, como te digo, con esta sensación, con estos recuerdos un poco vagos que uno tiene de la niñez, donde las peleas a veces eran de verdad, desde uno como niño. De nuevo por acá. Han hablado un poco de lo difícil que ha resultado levantar el proyecto de cara al interior del país, es decir, de la producción del Estado o el apoyo del Estado. Quería saber un poco, si podrían ahondar un poco más en eso. Hoy mismo el cine chileno es uno de los cines de mayor calidad a nivel latinoamericano, que tiene mayor repercusión en festivales internacionales, en fin, compite frecuentemente en los Oscars desde Latinoamérica. Es decir, ¿el Estado todavía no ha tomado conciencia de eso o concretamente hay muy poco dinero en función de producir películas? Y por otro lado, por supuesto con Cristian, me preguntaba si te interesaba mucho el tema de la comedia negra, un poco en el sentido de la pregunta anterior. Me parece que la película en ciertos momentos parece que va a pasar algo muy macabro, algo muy duro, algo muy terrible, y siempre está allí como esa violencia latente que quizás se expresa físicamente o en palabras, pero que siempre crees que va a haber un cadáver en la nevera y eso es como muy particular en esta película. ¿Responden los productores primero? No, dale tú con... Ya. Sí, en cierto modo para mí esta es una película de misterio. Es un drama familiar, tiene elementos cómicos, pero en cierta forma es una película de misterio. Lo que me interesaba, sí, y que creo que tiene que ver con la clase de conflicto del que estamos hablando. A menudo hay cierto tipo de películas que tratan conflictos familiares donde existe una presentación de un conflicto, giro, y luego se resuelve, hay un clímax y se resuelve, y el problema se resuelve. Y me parece que en la vida real las cosas al interior de la familia no funcionan así, sino que la verdad es mucho más opaca, hay soluciones que son mucho más ambiguas, las maneras de mirar son tremendamente complejas y las soluciones se nos escapan. Creo que son mucho más refalosas que algunas películas que están como más apegadas a un modelo clásico de escritura donde las cosas finalmente se resuelven a la perfección. Y como te decía, el tema de la violencia, sí, efectivamente se insinúa, sobre todo yo diría una tensión. En el caso como dije recién, en el caso de la historia de los niños,
Mi hermana me enseñó a leer más o menos de esa manera cuando yo tenía 4 años y pisé un clavo por accidente cuando tenía 7 y mi hermana chica fue y pisó el clavo después que yo le dije que no me había dolido. O sea, también hay cosas que tienen que ver con eso, con recoger algunas experiencias que, claro, puestas en pantalla parecen un poco radicales, pero de repente son cosas que pasan también. Volviendo al tema del financiamiento de la película, anteriormente se nos olvidó mencionar que esta es una coproducción chileno-francesa-canadiense. De hecho, la película recibió fondos de Canadá y de Francia antes de recibir fondos chilenos. Volviendo a qué es lo que pasa con el estado del financiamiento en Chile, hay poco dinero porque claramente somos un país pequeño, pero también lo que faltan en este minuto son incentivos a que privados puedan aportar también con financiamiento a las películas. En este minuto todavía no tenemos incentivos que otros países de Latinoamérica sí tienen. También, igual, si bien el financiamiento fue difícil para esta película, también se han ido tomando distintas iniciativas que vienen desde el sector público-privado, que son interesantes para el financiamiento de películas y para el financiamiento después de la distribución de estas mismas películas. Conseguir público en Chile es muy difícil, el público no está educado para ver películas chilenas hasta cierto punto, y han salido iniciativas como Cinema Chile Distribución o Chile Territorio Cine que ayudan a la distribución de películas chilenas y finalmente a la creación de audiencias para estas mismas. Y creo que finalmente también esa es la forma, después de conseguir financiamiento, de interés dentro del sector privado. O sea, si que las películas logran tener un público en Chile, van a lograr en algún minuto también tener financiamiento en Chile. Así que yo creo que, no sé si eso te puede contestar un poco tu pregunta. Me gustaría agregar algo con respecto a esto. Yo comparto con Augusto la idea de que hay un desafío pendiente que tiene que ver con la educación, pero también estoy convencido que hoy en Chile hay un grado de cinefilia y de cultura audiovisual que nunca antes existió. Quizá el más fuerte que nunca hubo. El problema es que no hay un circuito para que esos gustos y esa demanda se desenvuelva, y eso está ocurriendo ahora en Internet. O sea, de alguna forma la cinefilia está desligada del hábito de ir al cine. Y hay uno lo podría llamar un vacío en el mercado. O sea, para uno mismo ir al cine en Chile es muy difícil, es casi imposible, porque las carteleras están prácticamente secuestradas por un cierto tipo de películas que a veces se toman, digamos, el 75% de las pantallas una misma película. Entonces hay pocas opciones realmente para que haya una diversidad, incluso de películas norteamericanas un poco distintas, que decir europeas o de otros países de América Latina o Asia. Es muy difícil ver cualquier cosa que no sea la película del franchise norteamericano. Can I add something? Quiero añadir algo. Ha mencionado el humor en su pregunta y de hecho el humor fue la razón por la cual tenemos un coproductor canadiense. No es por casualidad, no es por el hecho de que somos oportunistas, sino que cuando estamos en el Berlinale, el foro de coproducción era el proyecto de yo. ¿Por qué no deberíamos encontrarnos con los productores canadienses? Porque les gustará el humor de Christian. Tenemos esta idea y esta intuición, y fue así que conocimos a Nicolas Comeau, el coproductor canadiense, porque esta clase de humor que tiene Christian yo creo que tiene vínculos en la comprensión canadiense, digamos, del mundo. Quería preguntarle precisamente por el humor, cómo entiende su propio humor, o cómo lo definiría, porque es un humor muy particular. Los personajes hacen gracia al espectador sin pretenderlo, ¿no? Es un humor muy particular, como digo. Y luego también la familia, ¿no? Se suele decir que es ese elemento capaz de lo mejor y lo peor para él, que es la familia. Sí, bueno, yo creo que quizá es humor valdiviano, quizá. Valdivia, que es la ciudad donde ocurre la película, que es mi ciudad natal, es una ciudad que queda en el sur de Chile, donde la vida ocurre de una manera bastante alejada de los estereotipos de América Latina que suelen, digamos, imponerse. O sea, es una ciudad donde llueve todo el tiempo, por ejemplo, donde el panorama es muy verde. O sea, digamos, como paisaje se parece más a Escocia que a no sé, Brasil. O sea, realmente y eso yo creo que también ofrece un poco un panorama de la clase de humor que se desarrolla en un lugar así, un poco más melancólico, un poco más oscuro quizá. O sea, Raúl Ruiz es de Puerto Montt, que es una ciudad un poco más al sur todavía, y también en sus películas hay una cosa que tiene que ver con un humor un poco retorcido y que está un poco en el ambiente, siento yo, donde a veces el reírse
tiene también que ver con una forma de afrontar lo que podría ser también una desgracia. Yo también he tratado de que mis películas sean más dramáticas, pero no me ha resultado. O sea, esta película partió como una película en que ya iba no a ser una película cómica, porque bueno, mis primeros cortos fueron derechamente cómicos y he ido avanzando poco a poco solo dramático. Este proyecto iba a ser un drama de frentón, pero bueno, fue entrando la comedia de a poco y claro, tiene la presencia del humor es fuerte, es muy fuerte. Perdón, ¿y la otra película? La otra Sobre la familia. ¿Cuál es su idea de la familia, no? ¿Cuál es mi idea de la familia? Creo que como la sociedad también ha ido cambiando, la idea de familia también se va diversificando y se va volviendo más el objeto de una elección personal. O sea, yo creo que si pensamos en, ni siquiera demasiado lejos, cuando yo era niño, no sé, en los 80, de alguna forma había como unos patrones familiares que eran mucho más rígidos y la vida era menos flexible y había un montón de aspectos donde había que vivir simplemente más que tomar decisiones y me parece que eso ha cambiado mucho en el último tiempo. Las familias son un lugar difícil, a veces un lugar complejo, pero también un lugar necesario donde hay a veces protección, donde hay amor, donde las personas se encuentran. Y creo que la película aquí tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la familia como un relato que todos necesitamos, de una forma u otra. El problema de Sofía es que de alguna forma cuando se empiezan a revelar estas historias, el colapso que ella vive es un colapso que podríamos decir que es narrativo. O sea, más que una historia de separación, una historia de familia disfuncional, acá lo que está faltando es una historia. Y creo que las ficciones ocupan un lugar muy importante en nuestras vidas. Así como en esta familia estos personajes se sienten perturbados porque no logran contar y armar una historia que les parezca satisfactoria. Yo creo que si pensamos más globalmente en la sociedad, en las comunidades, en los países, el cine, el teatro, la literatura, ocurre algo similar. O sea, las cosas tienen que ser dichas, las cosas tienen que ser nombradas y ese ejercicio es un ejercicio que es necesario para avanzar, para procesar las experiencias que tenemos como países. Un apunte. ¿Puedes decirme cuántos habitantes tiene ¿Valdivia? Como 150.000. Es una ciudad universitaria. Creo que tenemos 2 récords en Valdivia. Es la ciudad que tiene el terremoto más grande de la historia de la humanidad registrado por las escalas de medición, que fue en el año 60. Y es la ciudad mayor de 100.000 habitantes que más llueve al año. Llueve 300 días al año. Sí, un momentito, le pasan un micrófono. Aquí en la primera fila. Sí, por si hace falta traducir es necesario. Aquí. Que nos ha gustado mucho Sí, adelante. ver a Gloria, la actriz de Paulina, la actriz de Gloria. ¿Cómo fue trabajar con ella? Y la vemos en un papel tan deslucido que como la tuvimos el año pasado en la película esta tan premiada, ¿no? Bueno, fue un agrado poder contar con ella en este elenco. Siempre armar una familia es algo interesante porque los mismos personajes y los actores empiezan a comportarse en sus roles. Y como contaban las chicas que ellas se empezaron a comportar como hermanas, también Paulina se empezó a convertir un poco en la mamá. Y bueno, solamente puedo decir que fue una súper experiencia. Paulina yo creo que es una actriz que ya no necesita presentación y fue una de las piezas, digamos, importantes para construir este universo familiar, al igual que también Cristian Campos, que hace Manuel, o Chenda Román, que es una leyenda del cine chileno, que hace el rol de la abuela. Ella es la actriz protagónica de las primeras películas de Raúl Ruiz. Entonces, solo tenerla en este elenco ya fue para nosotros una gran experiencia. Eso. Fue una pena que Paulina no pudo venir. En un momento estaba contemplado que viniera, pero estaba con una agenda muy compleja, entonces no pudo acompañarnos, lamentablemente. Perdón, ¿sabes lo que me han dicho algunos? Que no entendían muy bien los diálogos.
Porque Sí. vosotros habláis muy rápido y diferente. Sí, vi que alguna gente decía, ¿dónde están los subtítulos? Sí, Pero bueno, no es lo mismo el garabato chileno que el taco. sí, yo sé. Y además, a mí me interesa el habla chilena, me interesa recoger los modos de hablar que tenemos, donde además en el sur se habla un poquitito diferente. Confío en que se haya entendido la emoción, por lo menos. Se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Se reía mucho, por eso la gente se reía mucho y se reían. Se reía sin entender por qué se reían. Claro. Por la emoción, a lo mejor. Sí, bueno, en Chile tenemos una manera de hablar muy particular, tanto que siempre se publican como unas guías para los extranjeros que dice así como cómo sobrevivir en... Hay uno de los gringos, How to Survive in the Chilean Jungle, porque realmente está todo el tiempo mutando el lenguaje, se inventan miles de metáforas o sea, es un tema. Y desde nuestro lugar, también la forma en que están escritos los textos que uno tiene que decir, no es una forma tan... O sea, son muchos dichos que se usan, pero que uno no usa tanto en el cotidiano. Entonces también es un desafío decir orgánicamente textos que están escritos. No sé si se entiende. O sea, no es perfectamente realista la manera en que están escritos los diálogos. Son un poco forzados. Son unos diálogos a que, veces que tienen un poco de distancia con la realidad y que al mismo tiempo incorporan un montón de expresiones que son como muy del sur. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Sí, ahí mismo. Sí, en cuanto a los productores, si me podéis decir en una frase o dos, ¿por qué habéis optado por esta película? ¿Cuándo dijisteis en un momento, esto es lo que me ha enganchado? No me recuerdo, Cristian nos mandó el guión. Bueno, hicimos la película de antes, Bonsai, entonces estamos muy cerca. Y no sé, me encantaba con la cocina, la precisión de Cristian en su escritura. Y lo que pasa entre la abuela, que no habla, pero está aquí, y la comunicación en las 4 generaciones. Para mí fue, ok, ahora hay que, bueno, decir pequeñas cositas y después hay que ir a buscar dinero. Vamos. Y es el más difícil. En el sentido de Jirafa ha producido todas las películas de Cristian. Esta película de por sí, además, es interesante por sí sola. Las temáticas que trata la película, la transformación de la familia en la sociedad, la forma en que se relacionan las personas también. O sea, creo que la película toca tantos temas que son tan interesantes que, o sea, que como a nivel político, de cierta forma también, que vale la pena tomarla. Creo que es una película muy exportable en ese sentido también, como universal y particular. O sea, exactamente. Sí, Julie, y también, bueno, estos meses has estado en el ojo del huracán por otros asuntos, digamos. ¿Se trabaja del mismo modo o ha cambiado tu vida por completo? ¿Cómo ça? No entendí la pregunta aquí en Negri. ¿Quoi? Yo no entendí. J'ai pas compris. Que has estado estos meses en los medios, en muchos medios, por otros asuntos, podríamos decir, pero ¿tu vida ha cambiado por completo? ¿Sigues trabajando del mismo modo? ¿Ha cambiado en algo tu vida? Si ma vie a changé? Si tu continues à travailler pareil. Pareil. Por el trabajo, Cristian, j'ai changé? No, nada. No. Bien, de acuerdo. Si hay alguna pregunta más, y si no, agradecemos a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias.